Muy buenas tardes a todos aquellos que el día de hoy observan este video. En esta ocasión estamos en las Universidad Autónoma de Campeche junto con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta ocasión, la exposición es para las asignaturas Fundamentos de Finanzas de la Universidad de Campeche y Geopolítica y Globalización de la Universidad Minuto de Dios. En esta ocasión hablaremos sobre pues, los sistemas bancarios tanto mexicano como colombiano. Eh, las personas que componen este grupo son la compañera Ami Ávila por parte de México, la compañera Cecilia Ávila por parte de México, la compañera Paula Ariza por parte de Colombia, el compañero Javier Bogotá por parte de Colombia, el compañero Santiago Sopó por parte de Colombia y quien les habla, Cristian Bustamante. Para pues darle inicio al tema, nuestra compañera Ami Ávila va a darles el inicio con las políticas de Estado de la Banca Central de México. Entonces, compañera Ami, si puedes continuar, te cedo la palabra. Sí, yo les voy a hablar sobre las políticas de Estado de la Banca Central de México. Bueno, les voy a dar una introducción a qué es una banca central. En nuestro país, la banca central es la responsable de hacer cumplir y promulgar la política monetaria, así como supervisar el sector de la banca. Esta es la única estancia encargada de actuar como emisor de moneda para todo el país. Bueno, nuestra banca empezó, bueno, tiene sus inicios históricos el 25 de agosto de 1925. Estuvo bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles y se hizo una institución autónoma en abril de 1994. Tiene como misión preservar el valor de la moneda nacional y como visión ser una instrucción merecedora de la confianza de la sociedad en cuanto a la parte política. Sus finalidades y funciones son promover al país de la moneda nacional, así como propiciar el funcionamiento del sistema de pago. El Banco de México, de acuerdo a su ley orgánica, tiene la función de prestar servicios de tesorería al gobierno federal, así como actuar como agente financiero del mismo. También participa en los fondos monetarios internacionales en conjunto con organizaciones de los demás países. Eh, el Banco de México es conocido también como Banxico. Bueno, este banco procura la estabilidad y el poder adquisitivo de toda la moneda alrededor de todo México. Eh, tiene como objetivo tener un control sobre la inflación y, y creo que ya sería todo de mi parte. Ok, yo les voy a hablar sobre el sistema bancario privado y de la Banca Central de México. Para empezar, los bancos existen desde el siglo XII y XIII en Europa, y estos nacieron en base a la necesidad de realizar operaciones de cambio y crédito, ya sea a nivel personal y empresarial, pero empezaron a tomar otras funciones más amplias y complejas. Es así que llegaron cada vez más personas, por lo que se transformaron en grandes organizaciones en términos de operaciones y servicios.
Desde entonces, los bancos han evolucionado de diversas maneras en distintos países, donde operan por una combinación de razones económicas, políticas e históricas. Pero la banca privada, esta consiste en una gestión altamente profesionalizada y global del patrimonio de un cliente. Es decir, que se trata de satisfacer las necesidades de inversión, planificación patrimonial, financiera y fiscal de personas o grupos familiares con un elevado patrimonio. La banca privada se dedica, por tanto, a tareas de asesoramiento financiero y gestión patrimonial, mientras que el Banco Central es la institución en que la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada en la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria al país del que pertenece. Pero hablando de México, durante los últimos 35 años se han experimentado cambios radicales en la transformación de la política y en lo económico. Es decir, ha transitado de una economía que ha sido cerrada, es decir, con pocas relaciones al exterior, a una economía abierta y global. En América Latina, la banca internacional ha sido desplazada a la banca nacional por singulares circunstancias. En el caso de México, las últimas 3 décadas han sido determinantes, pues se ha transitado de un sector bancario mayoritariamente empresarial. Después pasó a una nacionalización de la banca en 1982, para, por último, en 1991 y 1992 privatizarse. En la actualidad tenemos una banca mayoritariamente extranjera, es decir, que solo el 5% de los bancos son nacionales. Ahora, en cuanto al contexto histórico, el sistema financiero tuvo fracturas a partir del año 1995. Esto fue debido a la combinación de una inesperada alza en las tasas de interés y a una contracción económica que no tenía precedentes. Las autoridades financieras tuvieron que intervenir para evitar la desaparición del sistema de pago, y aunque contaban desde 1990 con el famoso FOBAPROA, o el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que este fue creado para velar por la seguridad de los ahorradores y depositantes, ocurrió algo en 1999 y fue que estos pasivos del FOBAPROA se convirtieron en una deuda pública, es decir, que crearon inestabilidad y desconfianza en el país. Pero para determinar las causas de una crisis bancaria es necesario conocer diferentes factores que contribuyen a esto y es difícil llegar a conclusiones específicas, pues los casos varían. Pero el Banco Central debe velar por la estabilidad del sistema financiero y no por la supervivencia de un banco en especial. Ahora bien, el Banco de México, es decir, Bancico, es la banca central y es uno de los órganos autónomos y constitucionales de este país. Es decir, que este es el que se encarga de fungir como banca central. En este caso, la Junta de Gobierno es el órgano encargado de ejercer del ejercicio autónomo de las funciones y la administración del Banco de México. Y este está conformado por 5 miembros: el gobernador del banco, quien preside la Junta por periodo de 6 años, y 4 subgobernadores con periodos escalonados de 8 años. El Banco Central, como ya se mencionó, es el encargado de vigilar la economía del país, de emitir la moneda y velar por los intereses de los mexicanos y mexicanas. Hasta ahí mi reporte. Entonces, continuando con el tema, vamos a hablar sobre lo que es el sistema bancario de la Banca Central de Colombia. Entonces, pues vamos a remontarnos un poco a la historia. Este banco, pues, inicia en el año 1880, donde el banco, pues, bueno, el gobierno como tal creó el Banco Nacional. Este banco, pues, se creó para que cumpliera la función de pues consignar los fondos públicos de tesorería,
créditos, elaboración en la contratación de préstamos internos y externos, la administración pues, de los títulos de deuda pública, asimismo pues la emisión de los billetes. Sin embargo, pues lastimosamente por una mala gestión, en 1894 debió ser liquidado debido a los excesos registrados en la capacidad de emisión de, pues en este caso, lo que pues, son los billetes. Sin embargo, pues años más tarde, nuevamente, se dio la oportunidad de crear pues, el Banco Central, 1905 a 1909, pero pues nuevamente fue liquidado por razones similares a las anteriores mencionadas. Entonces, pues digamos que en la búsqueda por parte de Colombia de poder tener un banco central, en 1922, el Congreso de Colombia expidió pues, la Ley 30, pues, que autoriza al gobierno para promover y realizar pues, la fundación de un banco de emisión, giro de depósitos, descuentos y pues, demás funciones que se mencionaron anteriormente. Entonces, pues en la búsqueda de la creación pues, de un banco en el año 1923, por parte del presidente Pedro Nelo Espina, se realizó la contratación de un grupo de expertos, dentro de ellos se destaca el profesor Edwin Walter Kemmer, quien, pues digamos que realizó un estudio en toda Colombia para saber exactamente cuál era la situación económica del país y asimismo poder realizar la creación pues, de un nuevo banco. Entonces, mediante pues, la ley 25 de 1923 y bajo el estudio que realizó pues, este profesor, se crearía pues, el Banco de la República, que pues, hoy día se conoce como pues, el Banco Central Colombiano, ¿ya? Pues digamos que a este banco se le confió pues, de forma exclusiva la facultad de emitir pues, la moneda legal colombiana. Asimismo, se autorizó para actuar como prestamista de última instancia, también para administrar las reservas internas del país, actuar como pues, el banco del gobierno. Asimismo, pues se encarga de fijar pues, las tasas de descuento y la intervención para controlar pues, las tasas de interés a los demás pues, bancos colombianos. ¿Ya? Bueno, desde 1923, este pues, Banco Central Colombiano ha sido quien rige pues, las funciones anteriormente mencionadas y digamos que actualmente, hoy día, pues, bueno, este banco actúa como pues, el Banco del Estado, sigue controlando la emisión de monedas, maneja pues toda la política monetaria, el control de la inflación y pues todo lo que tiene que ver con finanzas del país. Asimismo pues efectúa pues las transferencias de divisas con los demás países del mundo, entre pues otras funciones que tiene el banco. Asimismo pues digamos que este es un banco que tiene pues un órgano independiente de las demás ramas del poder público, pues goza de una autonomía administrativa, patrimonial, técnica y asimismo pues está sujeto a un régimen legal propio. Entonces pues eso es como una introducción de lo que viene siendo pues el Banco pues de la República Colombiana hoy día. Entonces mi compañero va a continuar con el siguiente tema. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a comentar el tipo de políticas monetarias que maneja el Banco de la República. El primero pues sería la política monetaria en Colombia. Tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable. Eso pues sería el objetivo principal y alcanzar el máximo nivel de sostenibilidad del producto y del empleo. De esta forma, pues, la política monetaria cumple el mandato de la Constitución de velar por mantener el poder adquisitivo del peso y que contribuya a mejorar el bienestar de la población. Sería pues, la garantía de política monetaria. Por otro lado, está la política de intervención cambiaria, que se divide en tres tipos de cambio. Pues inicialmente la política cambiaria atiende el comportamiento de la tasa de cambio, la escasez de dólares o cualquier otra divisa. Hace que cada vez sean más caros. Esto beneficia a los exportadores, por lo tanto, el gobierno debe sacar más dólares a circulación, ¿vale?
Los países en su manejo del tipo de cambio pueden seguir las tres líneas de actuación que les comentaba ahorita. La primera sería el tipo de cambio flexible, que son precios determinados por el mercado que puedan cambiar rápidamente debido pues a la oferta y demanda y no estar fijos ni controlados por los bancos centrales. Otro tipo de cambio es el tipo de cambio fijo, que significa que los bancos centrales intervienen en el mercado comprando y vendiendo divisas para mantener el tipo dentro de ciertos límites. Y por último, el tipo de cambios mixtos, que el Banco Central es el que puede establecer unas bandas dentro de las cuales dejará que su moneda fluctúe libremente, pero si en algún momento el tipo de cambio se acerca peligrosamente a los límites establecidos, intervendrá para evitar que salga de las bandas establecidas. Y por último, la política crediticia es el curso general de acción a seguir en situaciones concurrentes para la toma de decisiones en el desarrollo normal del manejo del crédito. Debe establecer un marco de referencia y una directriz para el desarrollo del trabajo, apoyando en las normas y en los procedimientos. Su importancia estricta en que haya una guía o marco que ayude que las decisiones sobre otorgamiento del crédito contribuyan a obtener los objetivos preferidos por la empresa en la función del crédito. Sería pues el tipo de políticas del Banco de la República. Ya entraría pues mi compañero a seguir con el tema. Bueno, muy buenas tardes. Pues principalmente del tema que se va a hablar a continuación es de los nuevos actores del sistema financiero, como lo es Forex, criptomoneda, entre otros. Bueno, principalmente quiero empezar con el tema principalmente que es Forex. Es un sistema de trading de divisas. ¿En qué consiste? Pues principalmente es en la compra-venta de activos cotizados con alta liquidez en el mercado a nivel mundial. Principalmente este mercado opera con un gran volumen de diario de efectivo, ya que pues según los indicadores, Forex maneja diariamente al menos 5 billones de dólares diariamente, lo cual lo hace un sistema muy fuerte en el mercado financiero y bursátil. Bueno, principalmente, pues, ¿en qué consiste las transacciones de Forex? Forex consiste en hacer un intercambio entre dos divisas diferentes. ¿Cómo se da todo esto? Esto se basa entre la ley de oferta y demanda, o sea, de compra y de venta. Un ejemplo de esto puede ser, entonces, de cuántos dólares uno puede obtener por libras esterlinas. Y así con diferentes tipos de cambio. Entonces está la moneda la moneda estadounidense, el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar canadiense, el dólar australiano, entre otros. También, pues principalmente todo este sistema es dado por su gran movimiento a nivel mundial, lo que genera una gran fluctuación de efectivo. También otro tema importante a hablar es de las criptomonedas. ¿Qué son estas criptomonedas? Principalmente, estas son un tipo de activos o monedas digitales. Eh, Estas tienen como un sistema de un cifrado criptográfico que busca. Busca garantizar y asegurar la integridad de las transacciones. O sea, evitar que no haya fraudes ni que se haya fugas de información con estos software virtuales. Entonces, el objetivo de estos software es poder generar, blockchain en este caso, es almacenar toda esa información en un sistema virtual que evite que toda esa información se pierda o que se genere para fraudes. ¿Qué es lo malo de este sistema de criptomonedas o como su aspecto negativo? Que actualmente no están reguladas por ninguna entidad financiera o gubernamental a nivel mundial. Es como un sistema relativamente nuevo, pero no está muy regulado porque tiene un difícil control a nivel financiero. También, pues principalmente se usa como un método de seguridad para todas las transacciones que se realicen a nivel financiero y virtual. Hay algunos tipos de criptomonedas como es el Bitcoin. El Bitcoin fue primeramente
La primera criptomoneda que se creó fue dada en el año 2009 y fue creada por el señor Satoshi Nakamoto. Principalmente, actualmente su valor de mercado por cada Bitcoin es de $47.980 por cada uno. Un valor bastante alto y es el más alto actualmente de las criptomonedas. Otro que es importante también es el Ethereum, que es la segunda criptomoneda con mayor popularidad. Principalmente se usa para realizar contratos inteligentes. Actualmente su valor de mercado es de $3.755 por cada unidad de criptomoneda Ethereum. Y otra pues también es importante es la llamada Litecoin, que es la principal competidora de la criptomoneda Bitcoin con B. Principalmente esta se utiliza para poder pagar bienes y servicios en el día a día, pero se ha posicionado muy fuertemente junto al Bitcoin, siendo su principal competidor en el mercado. Y actualmente su valor de cotización por cada unidad de Litecoin es de $305. Y eso sería todo, pues muchas gracias. Listo. Y por último, yo hablaré del sistema bancario privado de Colombia. Bueno, según la investigación que realicé, en 1870 no había un solo banco en Colombia. En esta época la iglesia y los principales comerciantes dominaban el limitado mercado crediticio que había. En esa época no circulaban billetes de ningún tipo y lo que circulaba estaba compuesto por monedas de oro, de plata, de níquel y el cobre. El país tenía un sistema monetario y crediticio muy poco desarrollado. Todo empezó a cambiar en los mediados de 1870, cuando empezó a crearse el primer, o existió, o se fundó, el primer banco privado exitoso que hoy en día se conoce como el Banco de Bogotá. Las condiciones para el surgimiento de la banca colombiana se gestaron en la década de los 60. Con la desamortización de los bienes de manos muertas. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado estaban en aquellas propiedades de la iglesia y que eran bienes y raíces privados que por ser hipotecados a entidades religiosas no se podían comprar ni ser vendidos, porque en esa época la iglesia tenía mucho dominio en el sentido del mercado crediticio. Pero el Banco de Bogotá tuvo como un buen éxito en esa década. Entonces, a partir del Banco de Bogotá se empezaron a crear varios bancos privados, como en Bucaramanga, en Popayán, en Medellín, en Barranquilla, Cartagena. Bueno, estas son ciudades de Colombia. Y obviamente también en la capital, pues también se empezaron a abrir muchas bancas privadas. Bueno, en su primera etapa y mientras rigió la Constitución de 1863, el negocio bancario estuvo muy poco regulado y controlado por el gobierno. Y pues al ser tan pequeño, hasta ahora arrancaba pues el Banco de Bogotá y muy pocos en otras ciudades, el gobierno como que no controlaba ni regulaba mucho esto por ser tan pequeño. Y por eso es que los bancos en esa época emitían sus propios billetes, lo que se conoce en la literatura como la banca libre. Entre 1870 y 1886, Colombia vivió una era de la banca libre muy exitosa y se crearon un total de 34 bancos privados, más que en cualquier otro periodo de la etapa inicial de la banca en Colombia. Ya entre 1886 a 1923 se vivió un periodo marcado por la inestabilidad política, luchas internas, muy poco crecimiento en líneas generales. Sin embargo, en este lapso que se crea el Banco Central. Entre 1945 y los 70, el país experimentó un crecimiento acelerado, con lo que lleva a la creación de nuevos bancos y el fortalecimiento de los existentes y de los que ya estaban pues operando. Ya para los años 90 se da como el boom financiero sin precedentes, naciendo infinidad de nuevas entidades de todo tipo. Entonces, pues hoy en día se conocen muchísimas, no solo bancos, sino también otras entidades que también sirven como
créditos como, digamos, acá en Colombia hay un banco que se llama Pichincha y es muy famoso porque le presta como créditos a los estudiantes para pues pagar sus estudios en la universidad. Entonces es muy conocido por eso. Bueno, luego de la crisis financiera de la década de los 90, este sector se ha venido fortaleciendo, gracias, entre otras cosas, a la regulación del gobierno. Entonces, el gobierno dijo, no, pues ya está creciendo, ya no son pocos bancos, entonces pues ya hay que regular estas entidades, y de ahí sale la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, en Colombia existen pues varios bancos, entonces daré como un breve resumen de los que existen hoy en día y la fecha en que se crearon estos bancos. Pues iniciamos, principalmente con el Banco de Bogotá. Entonces, listo. Entonces, el Banco de Bogotá se creó, denme un segundo. Listo. Entonces, es un breve resumen de los bancos. Digamos que el año de fundación, la sede. Entonces, bueno, en Colombia está el Banco Bancolombia, que se creó en 1875. Su sede principal es en la ciudad de Medellín. Está el Banco de Bogotá, que se creó en 1870. Su sede está acá en Bogotá, pero sin embargo, pues estos bancos están en todas las ciudades, pero digamos que su sede principal, pues es en las ciudades que les nombro. Davivienda, que es muy conocido, que están en el año 1972 en la ciudad de Bogotá. El BBVA en 1956 también en Bogotá. El Banco de Occidente en el 67 en la ciudad de Cali. El Banco Itaú en el 2017 en Bogotá. El Banco Agrario en 1999 en la ciudad de Bogotá. Este Banco Agrario, como un dato curioso, es uno de los que está en muchos municipios rurales, porque es un banco que permite a los caficultores sacar créditos como de fertilizantes, y no solo para los caficultores, sino para todas las personas que se dedican como al campo, o a los servicios, o a sembrar. Entonces, este es muy conocido y está como en pueblos que quizás es muy difícil que hayan bancos. Colpatria en 1955 en la ciudad de Bogotá. El GNB Sudameris en 1920 también en la ciudad de Bogotá. El Banco Popular en 1950 en Bogotá. La Banca Caja Social en 1911 en Bogotá. El Banco Avevillas en 1972. El Scotiabank en 1832. Estos dos también se fundaron en Bogotá. Banco Meva en el 2011 en Cali. Banco Pichincha en 1906 en Bogotá. Corficolombia en 1945 en Bogotá. Y digamos que acabaría con esto. También actualmente no hay como tal las sedes acá en Colombia, pero sí se puede ver que Colombia se ha desarrollado un poco con la banca también extranjera. Entonces, digamos, aquí se puede ver el JP Morgan o el JP Morgan y BTG Pactual, que también son bancos de banca privada, pero son extranjeros, pero sin embargo aquí manejan como mucho sistema financiero colombiano.